Doctor Luis Alberto Salgado, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gusto escucharlo. Qué gusto, doctor. Cuéntenos, por favor, si fuera tan amable, cuál es su impresión del mensaje del señor Biden, y después también le pediríamos nos comente los prolegómenos y la antesala de lo que ha significado esta ceremonia, que tenía mucha expectativa en el mundo por lo que podría haber pasado. Ya sabemos que el señor Trump no quiso estar en la ceremonia, se fue más temprano, etcétera, pero adelante, por favor. Bueno, en cuanto al tema mismo de su pregunta, Rodolfo, el mensaje formó parte del primer día o primer mediodía de gobierno del presidente Joe Biden, y ha sido un cambio con los 17 de lo que vendría a ser en el Perú decretos supremos. Aquí le llaman órdenes ejecutivas, executive orders, memorándums, ¿no? Y junto con las órdenes ejecutivas ha sido un cambio drástico de 180 grados dentro de los márgenes y prerrogativas del Poder Ejecutivo. El presidente Biden, en su mensaje inicial, lleno de simbolismo, precisamente en el mismo lugar donde hace 2 semanas grupos, ¿no?, ya calificados como sediciosos y terroristas, pretendieron interrumpir que se declarara precisamente el acto constitucional de reconocer a Joe Biden como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta en el mismo lugar. Entonces llegaron 200,000 banderas, ¿no?, en lo que llaman el mall, y con la distancia social ha habido relativamente solamente algunas 1,000 o 2,000 personas espaciadas, ¿no?, donde entran con Obama. Solamente para recordar y tener una idea, hubo más de 2 millones de personas en enero del 2009, cuando asumió Obama en su primer periodo. Entonces, haciendo un ejemplo o dando ejemplo al país y al mundo de lo importante que es en este momento combatir y realmente hacer que retroceda esta pandemia que está en los Estados Unidos. No olvidemos, este es un telón de fondo importante, Rodolfo, exterminando o matando a más de 4,000 personas al día. Sí. Ayer murieron más de 4,400, y tener presente que Estados Unidos, teniendo el 4% de la población del mundo, tiene, sin embargo, el 20% de las víctimas fatales por el COVID-19. Y esto en importantísima medida por el pésimo manejo, el desastroso ejecutivo que ha tenido este país hasta ayer a mediodía con Donald Trump. Entonces, ese es el telón de fondo del mensaje de Trump, de Joe Biden, junto con temas centrales. El primero, el combatir la pandemia. El segundo, de su discurso, la recuperación económica, que es importantísima. Es otra crisis muy brutal, diría yo, que está afectando a este país. El tercero, la biodiversidad, el carácter, temas de inmigración y de diversidad cultural. Y el cuarto tema central, el cambio climático, el calentamiento global. Entonces, eso ha sido el telón de fondo, junto con un llamado a bajar la temperatura del presidente Biden, a que paren los gritos, ¿no?, a que nos tratemos, decía él, entre nosotros como seres humanos, y que no estigmaticemos a nadie por su origen étnico, por su género, por su origen racial, ¿no?, o por su opción sexual, de distinta manera. Entonces, este es un llamado realmente a la paz. Y habló de un hombre de 78 años que está abriendo realmente sin precedentes en su primer día de trabajo en la Casa Blanca, en la tarde que llegó, porque dicho sea de paso, como anécdota, tuvieron que contratar un servicio que cobró $200,000 para limpiar en 4 o 5 horas la Casa Blanca, desinfectarla literalmente y realmente, porque el señor Trump no permitió sino hasta las 7:30 de la mañana, en que se retiró a la base Andrews, que está a 15 minutos de donde me encuentro, para tomar el avión presidencial a la Florida. Entonces, en esa tarde y en la parte de la noche, el presidente Biden comenzó a suscribir estos
órdenes ejecutivas o decretos supremos, es el equivalente funcional en el Perú, donde se producen una serie de modificaciones importantísimas, ¿no?, con relación a lo que ha venido ocurriendo bajo el gobierno del señor Donald Trump, Rodolfo. Por ejemplo, 2 o 3 temas donde Biden ha revertido lo que Trump estaba haciendo, por favor, Luis Alberto. Por lo pronto va a impulsar fuertemente un impulso, una ayuda en medio del desastre de 1.9 trillones de dólares, que en castellano son 1.9 billones de dólares, vale decir 1.900.000 millones de dólares como un adelanto de ayuda a los sectores, a todo el país, ¿no? A lo cual Trump y los republicanos, que ahora ya no controlan el Senado, a partir de anoche, se venían poniendo obstáculos muy serios. Otro tema central, decisiones que ha tomado, por ejemplo, ya ha reincorporado inmediatamente a los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. Que Biden estaba tomando pasos para retirar a Estados Unidos de esa Organización Mundial de la Salud, aún con todos sus defectos, pero que Estados Unidos pretende, el señor Biden, que tome el liderazgo siendo la primera potencia democrática del mundo, así la califica él ahora y los demócratas a los Estados Unidos. Otro tema central importante es que regrese Estados Unidos a los acuerdos de París, vale decir, para combatir el cambio climático, sí, el calentamiento global, con lo cual, por supuesto, se fortalece también la Alianza Atlántica y la Alianza de la Unión Europea a partir de la cimentación de los países democráticos de mayor peso político en Europa, es decir, Inglaterra, Francia, Alemania, de Merkel, Italia, ¿no?, Benelux, por supuesto, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces, estos son cambios importantísimos, aparte de haber reactivado, estoy viendo, la seguridad, el Directorio para la Seguridad de la Salud Global y Biodiversidad, ¿no?, en el mundo, que estaba instalado en el Consejo de Seguridad y que Trump insólitamente, inauditamente, escalofriantemente había desarticulado de los primeros días de su gobierno. Entonces, estos son algunos cambios importantes. Y aparte, finalmente, importante también para señalar cómo los mismos funcionarios de Biden dicen que Estados Unidos no puede ser asociado a contrato inhumano, cruel o degradante. Y esto específicamente vinculado a los niños latinoamericanos, y todos les vale decir menores de 2 y 3 años, separados que fueron violentamente separados de sus padres y muchos de sus padres deportados a América Central, ¿no? Y los niños fueron dispersos. Entonces, lo que Biden ha ordenado como prioridad, una de las prioridades a uno de su gobierno, es el de una labor oficial sistemática de hormiga para que estos niños que fueron considerados legalmente por la American Civil Liberties Union, pues, es como una ONG inmensa, oficial de mucho prestigio de derechos humanos, calificaba de rapto y secuestro de menores por parte del gobierno de Trump. Muy bien. Eso quiere revertirlo ya desde el primer día, desde la primera hora de gobierno del presidente Biden, y ha ordenado a todos sus funcionarios que esa debe ser una prioridad a uno para todos ellos, a efectos de que Estados Unidos se reencuentre con la humanidad. Eso es en síntesis, Rodolfo. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero apretadamente es lo que le puedo alcanzar. Luis Alberto, nos quedan 3 minutitos para una pregunta que le voy a plantear ahora. ¿Qué va a pasar con el señor Donald Trump? ¿Su situación política y su situación legal será en suma voltear la página, o es que va a tener que responder algunas cosas? Y lo que le depara... No hay nada de voltear la página. El presidente Trump ha pedido, el presidente Biden ha pedido que, siendo esto una prioridad para el país, porque dice, para sanar hay que recordar, pero para sanar y unificar se hace ello sobre la base de la verdad, sobre la base de la decencia y sobre la base de la honradez y honestidad. No se puede llamar a unidad y a unificarnos a todos los norteamericanos sobre bases de mentira, sobre bases de sedición, sobre bases de hipocresía estructurada y de mentiras dichas una tras otra, sobre todo por la dirigencia republicana encabezado por el mismo Trump, llamando inclusive las últimas 2 semanas a la sedición. En consecuencia, la acusación constitucional va a empezar en estos días también,
Y por otro lado, el mismo Biden ha pedido que también se tome estos pedidos, estas políticas de impulsar con los primeros 1.9 billones de dólares, ¿no? Esta ayuda. Pero tan importante como eso es que ese precedente nefasto que para Estados Unidos ha sido una especie de trauma actualísimo con el intento de golpe de Estado por grupos neonazis, por grupos terroristas que practican, ya son calificados de terrorismo doméstico, ¿no? Sean detenidos y procesados, pero sobre todo y comenzando por el mismo Donald Trump. Un paréntesis, ya hay 300 personas, ¿no? Acusados penalmente, denunciados por el FBI por haber participado en la invasión al Capitolio. Entonces, el impeachment va a continuar, va a seguir, y lo que hay que ver es cuál será finalmente la decisión de esos 17 republicanos, porque se necesita 67 votos para el impeachment, para ser condenado y que el señor Trump sea se le sean rechazadas o retiradas todas las prerrogativas como es presidente y que jamás pueda volver a postular a la presidencia. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado está también la enmienda 14, recordar esto muy bien, Rodolfo, sí. El numeral 3 de la enmienda 14, que habla en el sentido de que cualquiera que haya intentado derrocar al gobierno, haber facilitado a grupos sediciosos que para destruir a la Unión Americana, serán también muertos civilmente, y para eso se necesita solamente la mayoría absoluta en el Senado, la cual la tienen ya los demócratas, y no sería necesaria los 2/3 votos, vale decir 67 senadores, para el tema más fuerte, pero suficiente si se aplica la enmienda 14 del artículo 3 de esa enmienda para descalificar a Donald Trump para los efectos que él quisiera en el futuro postular de nuevo y promover nuevamente el odio y la división entre los habitantes en este país, Rodolfo. Muy bien, Luis Alberto, ha sido muy amable y además ha sido amplio y concreto respecto de lo que ha pasado en los Estados Unidos en estas últimas horas. Muchas gracias y fuerte abrazo. Abrazo también, Rodolfo, y hasta cualquier momento. Aquí atento siempre. Muchas gracias a Luis Alberto Salgado desde los Estados Unidos.